Bien, ¿ya? Sí. Bien, entonces ahora sí, dime tu duda, Monse. Ay. Se me fue. Ya se me olvidó. Oye, pero ya, para la clave de los PDF nos la va a mandar. Ah, pues nadie me había preguntado, solo una persona me Sí, preguntó. yo quería preguntarle ayer, pero dije, no, porque dijeron que iban a subir la clase. Entonces me esperé, pero ya la clase se subió más tarde, ¿no? Hasta como por las 6. Sí, sí me tardé. Bueno, ya. Ya se las puse en el grupo, la contraseña. Ah, muchas gracias. Sí. Entonces, La contraseña va a ser igual para todos los PDFs. dijo que solo iba a mandar 2, ¿no? No, van a ser como 5. Escucha bien feo. A ver, bueno. Entonces, reitero entonces una vez más, si tenemos dos transiciones, recordemos que le llamamos transición a esto y a esto, es decir, dos condiciones diferentes o dos ecuaciones lógicas diferentes. Entonces, para regresar a nuestro primer, regresar justamente a nuestra primera condición o a donde queremos realimentar y que se vuelva a repetir una y otra vez, hay que checar cuál es su transición. En este caso, pues la transición es FC, ya antes teníamos FC por tiempo. Entonces, como son diferentes, el 3 no hace nada, es una transición completamente muerta, pero ayuda justamente a que cuando programemos, por ejemplo, no utilicemos o se utilizan diferentes variables para el PLC, o cuando hagamos los diagramas de PLC se utilice también de forma separada, ¿no? Y no se conjunten, porque recordemos que un relevador físico pues puede tener varios polos, varios tiros, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué pasaría? Recordemos que pues tenemos algo así, ¿no? Bueno, tenemos algo así y así. Algo así. Vamos a suponer que tenemos un relevador que tiene este tipo de forma y entonces están de acuerdo que este switch es independiente de este switch, ¿no? Pero si nosotros no hacemos esto de la condición fantasma en programación, y bueno, antes de eso, perdón, vamos a suponer que esto está conectado a un motor y esto está conectado a, no sé, a un circuito electrónico. Vamos a ponerle electrónico. Entonces, vamos a suponer que este motor está a 120 volts de corriente alterna y este a 5 volts. Entonces, si ustedes no hacen esto de las condiciones fantasma, para el PLC es más o menos equivalente a que ustedes eliminaran esta y conectaran aquí un cable. Entonces, de tal manera que si se acciona el relevador, ¿qué va a pasar? Pues un corto gigante, ¿no? Entonces, para eso sirve las condiciones fantasma o muertas o etapas muertas. Expresan justamente eso, tratar de quitar esos errores booleanos. ¿Sí, sí? Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Creo que no. No. Jocelyn, ¿ninguna duda hasta aquí? No, ninguna. ¿Segura? No, no podría jurarlo, pero hasta ahorita no. Ok. Monse, ¿ya recordaste tu duda? No. Ok. Ya me puse a desayunar. Ah, eres tú, con razón. ¿Pero yo qué? Yo tengo desactivado el micrófono, solo lo activo cuando quiero decir algo. Ah, entonces hay alguien más desayunando. Y nada más Profe. antojándome. Dime. Oye, ya me entró otra duda. ¿Después del 3 y el FC se vuelve a repetir o se regresa hacia el 0? No, comenté que el 0 es una condición, por eso tiene el doble cuadrito. ¿Ves que este tiene el doble cuadrito? Ajá. Es una condición que única y exclusivamente se va a ejecutar una vez. Porque el 0 comúnmente
inicializa el sistema, son inicialización de sistema. Les comentaba que es, en este caso es sí o sí, no importando cómo haya quedado el taladro cuando se apagó el sistema ayer, por ejemplo. La condición cero es cuando yo vuelvo a echarlo a andar, sí o sí, como dice el motor 2 on, sí o sí siempre hace que el taladro esté arriba, porque esté algo así. Algo así. O en esa posición, siempre, o sea, siempre es lo que dice. No me importa cómo quedó el taladro, yo quiero que mi sistema inicie con el taladro así. ¿Por qué? Pues porque si yo inicializo directamente o yo empiezo a dar marcha a estas dos, cualquiera de estas dos condiciones, estás de acuerdo que no necesariamente voy a bajar como la banda pase, ¿no? O sea, la idea de esto es que, claro, estén sincronizadas. Si yo inicio en una condición aleatoria, ya va a bajar de una manera aleatoria, ¿no? Cada día que yo lo presione va a bajar de una manera aleatoria, ¿no? Pero si me aseguro que todos los días comience mi sistema en una misma posición, voy a asegurarme que si en una banda transportadora tengo unas marcas para poner mis elementos, pues yo ya no tengo que cambiar esas marcas, ¿no? Siempre va a bajar ahí, ¿no? A las marquitas. ¿Sí me explico? Sí, pero bueno, es que también era relacionado que en el diagrama, por ejemplo, no pasa por FC, sino se iría directo a 1, ¿no? No estaría multiplicando a FC porque FC está antes de... Ah, por eso justamente está este FC, porque 3 te está diciendo, está FC, que es este o este, ¿no? Sí, es la misma. Pero ya, o sea, en el diagrama se expresa que no está multiplicándolo porque FC está antes de, ¿no? Exactamente, son condiciones, digamos, separadas, aunque es que es la misma condición. Ajá. Entonces, no importa si se cumple aquí o acá, es la misma condición. Esta FC, digamos, esta FC1, por así decirlo, sí, es cierto lo que dice, solamente se va a cumplir una vez en la vida, por así decirlo, cuando cambio de 0 a 1, ¿no? Pero Sí. Ese mismo sensor va a hacer que se cumpla acá, ¿no? O sea, cada vez que se reinicie el ciclo, se va a cumplir con FC, ¿no? O sea, en otras palabras, es equivalente. Ok. ¿Seguro? Sí, Casi siempre, para que te des una idea, casi siempre el que cierra de esta manera, el que cierra aquí, va a compartir el mismo sensor justamente para eso, o sea, para que este camino de aquí, la transición para aprender 1, siempre sea el mismo. ¿Estás de acuerdo que no importa dónde esté el camino? Si es de 0 a 1, paso por FC. Si es de 3 a 1, paso por FC. Entonces esa es la idea, que el camino que va a aprender siempre al 1 sea el mismo. ¿Quién? FC. Ok. Pero siempre debe de ser el mismo. Digamos que lo que estoy haciendo de alguna manera es reciclar el mismo camino porque tiene que ser el mismo camino, ¿no? O sea, tengo que regresar a FC. Alguien podría pensar algo así, mira. Alguien podría pensar, bueno, entonces, si es el mismo camino y lo estás reciclando, ¿por qué no eliminarlo de aquí? ¿Por qué no eliminarlo de aquí y ponerlo acá arriba? Sí, ¿No? exactamente, eso es lo que... Ajá, exacto, eso era mi duda. ¿Por Es, qué no hacer eso? eso nada más Permanecería prendido, ¿no? es una regla de sintaxis propia de los graph-sets. O sea, siempre cuando hay realimentación, la realimentación debe de ir por debajo de la transición. Pero, lo que tú estás diciendo es lo mismito que hacer esto que acabo de hacer. O sea, elimino esto y es como si lo realimentara arriba. Es exactamente igual a que yo repita 2 veces el sensor. Es igualito. ¿Por qué no hago esto que tú estás preguntando de aquí arribita? Porque es una sintaxis propia de los graph-sets. No se permite realimentar antes de los sensores. Ok. Pero son lo mismo, es exactamente lo mismo. La lógica es igualita, o sea, son equivalentes. Ah, bueno. Gracias, profe. Sí. Bien, entonces, pues una vez realizado justamente esto, pues están de acuerdo que se prende mi motor 1, 2, bajo,
baja mi taladro, hace su hoyo, sube otra vez, se apaga 2 segundos y entonces pasa por aquí, checa que FC esté accionado y nuevamente después de los 2 segundos vuelve a bajar y vuelve a subir. Entonces están de acuerdo que este grabset cíclico ya me está haciendo la función de bajar cada 2 segundos mi taladro. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, pues básicamente ese es el primer ejemplo de un grabset. Los grabsets no son únicos. Dependiendo cada quien cómo diseñe su lógica, puede ir cambiando. Pueden ser unos más complejos, otros más simples, y puede ser que los dos cumplan con el mismo objetivo. O sea, por decir algo, alguien podría decir por alguna razón que aquí le agrega 3 etapas muertas por alguna razón, ¿no? Y a lo mejor, pues, lo hace y cumple con el objetivo. Sin embargo, pues, la idea es que los grabsets sean lo más simples posibles, ¿no? La idea es que siempre sea lo más simplificado posible, pero reitero una vez más, los grabsets no son únicos. Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado con las etapas. Si se dan cuenta, pues el grabset en sí es, este que está aquí es relativamente simple, pero sí requiere de estar analizando muy detenidamente qué es lo que necesita hacer mi proceso, cómo lo hace, cómo quiero que inicie. Entonces, los grabsets es eso, justamente un análisis completo, paso por paso, de todo lo que hace mi proceso, desde que yo lo inicio hasta si en algún momento lo tengo que terminar. Y ver intermediamente cada etapa, qué es lo que está haciendo. Si baja el motor, si cambia el motor, si se prende, si se apaga, si prende una lámpara, si se prenden al mismo tiempo, si no, si necesito esperarme cierto tiempo para que pase, si no necesito, si necesito esperar a un sensor, o sea, todo. El grabset analiza por completo todo el sistema. Hasta aquí, ¿dudas? No. No, No, Entonces, ninguna. la tarea número 14 es pues, igual hacer su apunte de lo que hemos visto. Y si tienen alguna duda, me dicen, ¿ok? Profe, yo tengo otra duda. Dime. Es de las tareas. ¿La de ayer cuenta como una tarea y la de hoy es otra tarea? Ah, es que ya no estabas cuando No, porque no sé quién, hijos de la chingada. Fue cuando te me sacó. sacaron. sí, qué bueno que la sacaron. Ya estuvo suave. Hagan Sí, el ya. círculo de una vez. Déjenla Vuelvan a sacar. No, comenté que hasta que terminemos cada PDF Monse, se sube la tarea 14. Ah, ok. En el caso de Entonces- ahorita, pues ahorita ya tienen que subir por completo con todo lo que hemos visto hasta ahorita. Ya. Pero es un solo Perfecto. archivo que es tarea 14, introducción, grabsets. Ok. De todos modos lo voy a poner en el grupo, ¿cómo se va a llamar el archivo, no, profe? Ya está en el grupo, se llama igualito, tarea 14, el PDF. Ah, ok. Entonces así se va a manejar. Sí. Bien, entonces, Está bien. Van a marcar a las 4. ajá. Bueno, entonces, Es que estaba mi hermana en una llamada. bueno. ¿Ya sabes Entonces, por qué te sacan? ya, pues ya. Güey, se me pasó a desactivar el micrófono, Ya, pero Monse, yo Monse, siempre- tranquila. Cállate tú, pendejo. Ya. Recuerden que Que esto les se den va a audio subir a de YouTube Monse. y va a ser público. Entonces, Que se haga público que mis compañeros son una basura, bye. ay, Martínez Medina, Citlali, Montserrat. ya, bueno, ok. Vamos a continuar con la parte teórica de los grabsets. Bueno, aquí justamente hay una explicación de esto que les decía, de que la etapa Ya no 3... nos van a monetizar. ¿Cómo? Ya no nos van a monetizar, profe. Ya, exactamente sí, ¿verdad? Por lenguaje altisonante. Lo va a eliminar YouTube. Mejor haga un switch. Bueno, entonces ven, aquí igual dice que la etapa 3 es necesaria para no tener errores booleanos, que es justamente lo que les comentaba, ¿no? Siempre las realimentaciones deben de ser después de la transición, y entonces si queremos repetirla, entonces forzosamente tenemos que
repetir el mismo sensor, o sea, repetir el mismo camino, hacerlo 2 veces, no importa, y no reutilizar el mismo. Yo reitero, es una parte de sintaxis, que es lo que preguntaban hace rato. Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente parte, que es una nueva estructura, que es la estructura de divergencia en Y o una estructura AND. ¿Qué es eso? Quiere decir básicamente que 2 acciones se realizan en paralelo. Entonces, de tal manera que yo inicio una acción, bueno, está la transición S4. Una vez que la transición S4 es igual a 1, entonces inicio al mismo tiempo esta y al mismo tiempo esta. Las dos se ejecutan al mismo tiempo en una divergencia Y o, bueno, en una estructura AND. Se ejecutan al mismo tiempo, hacen cada una sus procesos y la parte importante, porque es una AND, recuerden, ¿cuál es la tabla de verdad de una AND? Es el 0001, ¿no? 0 por 0, 0. 0 por 1, 1. 0. 1. no, 0. es 0. Pero 3 ceros y un 1. Sí, es 0 por 0, Ya 0. sáquela. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por Pues 1. yo dije 0001. Pues sí, Uno. nada más ¿Le quiere arreglar? Güey, así le dije desde el principio. Tú ya está cállate, bien, estúpida. ya No estoy está bien, hablando. está bien, está bien. Entonces, ¿qué quiere decir? El equivalente en esta estructura AND es que yo voy a hacer esta y yo no voy a poder avanzar hacia acá hasta que esta se concluya. En otras palabras, se tienen que concluir todas las transiciones en paralelo. Entonces, vamos a suponer que esta de aquí, por alguna razón, tarda 1 segundo en realizarse. Pero esta de acá tarda 1 minuto en realizarse. Entonces, no importa que esta primera haya acabado en 1 segundo. Forzosamente se va a quedar aquí parada hasta Esperándola. exactamente esperando hasta que pase el minuto que esta etapa tiene, y entonces hasta que se cumpla esta también y lleguen aquí las dos, entonces ahora sí van a preguntar por esta transición de aquí. O sea que hasta que concluya la etapa es cuando va a poder pasar con duración de 1 minuto. Exactamente, en este caso. Si hubiera, por ejemplo, tuviéramos aquí en medio otra, y esa durara 5 minutos, pues ni modo, ¿no? Va a acabar la de 1 segundo y se va a tener que esperar el minuto, y después esas dos van a tener que esperar la de 5 minutos, ¿no? Entonces, forzosamente, justamente es una AND por eso, porque forzosamente las 3 tienen que estar, digamos, en 1 o haber concluido para poder pasar a la siguiente. Y claro, ¿no? Hay veces que, pues, dentro de estas estructuras, pues, puede haber muchos, aparte, otros procesos, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos en cómo las usamos o si sí realmente son necesarias. Pero bueno, pues así es. Por ejemplo, en la acción 4, en esta acción 4, pues las acciones E y F pues se activan, pero también es algo que muy interesante es que esta, por ejemplo, que es la acción 5, que está en paralelo, también hace uso de la acción E. Entonces, sí se pueden utilizar las mismas acciones, ya sea el prendido de una lámpara o lo que sea, pero hay que tener mucho cuidado que cuando utilicemos las mismas acciones no entren en algún problema. O sea, hagan de cuenta que pues sí, yo necesitaba girar un motor aquí, pero aquí no me acordé y necesitaba que ese motor estuviera detenido. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuándo sí o cuándo no podemos utilizar las mismas acciones. Entonces, reitero una vez más, es importante la parte del análisis muy, muy profundo del problema que estamos resolviendo.
Entonces, pues bueno, entonces como aquí lo dice, pues se desencadenan procesos paralelos y se activan inmediatamente, paralelamente, las etapas 4 y 5, que es esta de aquí y esta de acá, y hasta que la condición, estas condiciones se tienen que ir cumpliendo para que cada una pueda avanzar. Y aquí, bueno, también comenta esto, las etapas 4 y 5 comparten la acción E. Hay que tener mucho cuidado con lo que les digo, de accionar, de cuando comparten muy finamente, para ver que no entren en conflicto. Y bueno, entonces una vez que se completen, pues vamos a poder pasar a la transición, bueno, ver la transición S y después pasar a la etapa 9. Entonces, esa es básicamente la parte general de la AND. Puede haber muchas AND, puede haber una, puede haber ninguna, o sea, depende mucho del diseñador, si lo necesita, no, o sea... pero bueno, entonces, otra cosa muy importante de las estructuras AND. Las estructuras AND, aquí lo dice, pueden tener diferentes secuencias que se ejecutan de forma paralela. Y estas pudiera ser que pudieran tener alguna realimentación también por ahí y hacer un subciclo. Es decir, por ejemplo, hacer algo de este estilo. Bueno, no, hacerlo así. Algo por así, ¿no? Pueden tener, son otro tipo de etapas, pero también pueden cerrar pequeños ciclos dentro de nuestras diferentes etapas. Pero igual hay que tener mucho cuidado, ver si es necesario, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, podemos tener un contador, vamos a referirnos al taladro, vamos a suponer que aquí tenemos el taladro, y entonces, y aquí tenemos otro taladro 2, y aquí tenemos el taladro 1. Entonces, si nosotros sustituimos el ejemplo anterior, pues tendríamos el ejemplo anterior del taladrito. ¿Están de acuerdo que si se tiene que repetir reiteradas veces, pues habíamos visto que es un ciclo cerrado, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos esta parte de aquí y la sustituimos aquí y aquí, pues están de acuerdo que se deben de ejecutar simultáneamente, pero cerradamente. Es decir, las dos van a tener pues su parte cerrada. Lo que sí es importante es que a lo mejor para que se cumpla hasta acá, pues a lo mejor el taladro 1 debe de bajar 20 veces y el taladro 2 debe de bajar 30 veces. Entonces el taladro 2 baja sus 20 veces, el taladro 3 baja sus 20 veces y hasta que los dos cumplan con la cantidad que deben de cumplir, pues ya se va a pasar hacia la siguiente. Entonces, reitero, las divergencias Y o la AND implica que nosotros podemos ponerle subprocesos o subciclos dentro y no importa, lo que sí es que hay que tener mucho cuidado que no entremos en ciclos infinitos, ¿no? Que no permitan la ejecución del programa, porque a lo mejor aquí tenemos el taladro 1 y el taladro 2, pero no hay ningún contador, no le pusimos, se nos olvidaron los contadores. O sea, yo quería que bajara 20 veces el taladro 1 y el taladro 2 30 veces, pero se nos olvidó ponerle un contador, ¿no? Entonces, a lo mejor mi transición de aquí era ese contador. Y aquí había otro contador. Le voy a poner contador 2 y contador 1. Si yo olvidé ponerle un contador, entonces estas dos, tanto T1 como T2, se van a hacer infinitas, ¿no? Nunca van a acabar. Entonces, hay que evitar mucho eso, ciclar infinitamente algunos procesos, porque a lo mejor yo sí estaba esperando que se hiciera en alguna parte del proceso esta acción J, pero si yo ciclé sin querer mis acciones, entonces nunca voy a pasar a esa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Alguna duda hasta aquí?
No. 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 Bien, pues aquí, por ejemplo, vamos, se muestra en este diagramita de aquí, se muestra justamente esta parte, ¿no? Puede haber, esto es una rama, otra rama, pero chequen lo siguiente. Estas tres ramas, pues sí, comparten, pero, la condición para que terminen son otras, son diferentes, ¿no? O sea, es decir, están haciendo condiciones AND con otras condiciones, es decir, es equivalente a que ustedes pusieran algo como de este estilo, no sé, una ecuación. Vamos a suponer, si lo vemos como ecuación, lo voy a poner como Z1 equivalente a S2, S33, y todo eso aparte multiplicado por otra más, que es S, y por ahí puede haber una suma, entonces, y ponerle más elementos, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras que son bastante ya más complejas, lo que te están diciendo es, sí, inicio paralelas todas, pero para concluir el proceso definitivo, 1, pues ya concluí aquí, y entonces esta también debió de haber concluido, y aquí se esperan. Concluyen las dos y pasan aquí. Pero para que pasen por aquí, yo necesito que concluya esta de aquí, concluye, y entonces ya puedo seguir a mi etapa 7. Regreso a mi etapa 7, y entonces yo necesito que concluya esta de acá para continuar a mi etapa 8. ¿Cómo podríamos ver eso en un ejemplo? Imagínense que tenemos un proceso industrial que tenemos una máquina, por así decirlo, cualquiera, no importa, que lo que hace es, primero hacer, tiene que, por un lado, una pieza, esta de aquí, le hace hoyos, es el taladro otra vez. Luego esta de aquí, a otra pieza, le hace hoy, la primera es el taladro, la segunda vamos a suponer que a otra pieza, no sé, la calienta, por decir algo. Y esta de aquí, otra pieza, la pinta, por ejemplo. Y entonces vamos a suponer que lo que pasa es que el ciclo, el número 8, el proceso número 8, lo que hace es unirlas a todas. Unir. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo aquí tengo otros procesos, no necesariamente útiles, pero lo que yo necesito es que mi pieza 1 ya esté agujerada. Y después por aquí con estos ciclos yo la llevo con mi banda transportadora, y aquí me espero en esta parte de aquí hasta que llegue mi parte que está caliente. Entonces, hasta que termine de calentar mi pieza, llega mi banda transportadora, y entonces ya tengo mis dos piezas. Continúa mi banda y ahora se para aquí esperando justamente a que mi pieza 3, que es la que estoy pintando, llegue. Entonces tengo 1, 2, 3. Y ya que están las 3, ya continúa aquí, y entonces hay un proceso que las une, ¿no? O que las solda, por ejemplo, no sé, algo. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es que de un ciclo inicial, de un ciclo principal, perdón, vamos a suponer lo que estoy haciendo son colas de espera para ir esperando diferentes procesos, diferentes piezas, diferentes lo que sea. Y hasta que se completan los 3 procesos, entonces yo puedo hacer un proceso final. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Entonces, Sí. bueno, pues el que viene aquí es de un pequeño ejemplo, y bueno, ese lo vamos a ver hasta pues la siguiente clase. ¿Alguna duda? No. Entonces, igual este PDF se lo subo. Recuerden entregar la tarea 14, la tarea 15, que es este PDF, pues hasta que lo concluyamos, ¿va? Va. Nada más es del PDF anterior. ¿Cómo? No, que Bimbo iba a decir algo.
Ah, que si la tarea nada más es del PDF anterior. Sí, sí, sí. Sí, te digo, hasta que terminemos todo completito el PDF, se entrega todo ese. Ok, gracias. ¿Alguna otra Entonces, duda? este que estamos viendo ahorita es otro PDF y el que subió al Drive es otro. Sí, este que estábamos viendo ahorita va a ser la tarea 15. Ajá. Y el PDF anterior que subió a Drive es el 14. Así es. Vale, muchas gracias. No, ¿de qué? Bien, ¿dudas? ¿Otras dudas? Pues a ver si ya pueden callar al No. gallo. El gallo es la onda, ¿no? Manches, ya son 10:30. Por eso siempre llegan tarde. Es el ¿Cuál año de gallo? vacaciones.